Bueno, hermanos, ustedes, la mayoría, conocerán la historia del pueblo de Israel desde su cautiverio, su tiempo de esclavitud en Egipto y todo el peregrinaje que después ellos tuvieron luego de ser liberados, de su liberación. Como dije esta mañana en la cena, Moisés fue el hombre llamado por Dios para hacer esa tarea tan difícil de sacar a un pueblo tan numeroso de Egipto, ¿no es cierto? Un sistema opresor, un sistema que ya hasta los oprimía en todos los aspectos, espirituales, físicos, anímicos, psicológicos. Y Dios, a través de Moisés, los libró de ese sistema, de esa opresión que tenían en Egipto, y los sacó con la promesa de darles una tierra verdaderamente, que en una de las letras que pudimos tener recién acá decía justamente una tierra que fluye leche y miel, decía, ¿no? Allí el Señor quería darles esa tierra. Ahora, yo quisiera que busquemos Deuteronomio capítulo 2, Deuteronomio capítulo 2, y yo voy a leer solamente los 3 primeros versículos por ahora. Deuteronomio capítulo 2. Es el quinto libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Capítulo 2 dice así en el versículo 1: Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Hermanos, después de que ellos salieron de Egipto, la palabra de Dios nos dice que estuvieron quizás cerca de 2 años en el Sinaí. Allí nosotros podemos ver que Dios les habla y Dios les da, a través de Moisés, los 10 mandamientos y les enseña lo que Dios quería que ellos vivieran, que ellos hicieran, ¿no? Y entonces en el libro de Deuteronomio nosotros vamos a ver cómo Moisés nos recuerda y nos relata todo eso que pasó, todo eso que vivieron, todo lo que ellos estuvieron haciendo y lo que no estuvieron haciendo, ¿no? Entonces, como yo decía recién, después de casi 2 años acampar al pie del monte Sinaí, Dios les ordena marchar en pos de la tierra prometida. Y miren, ellos en 11 días hubieran llegado a la frontera sur de Canaán, en 11 días. Qué maravilla esto, ¿no es cierto? Solo les restaba llegar a la frontera y estarían allí en la tierra que Dios le había prometido. Y más o menos hubieran demorado 11 días. Pero ¿qué sucedió? De acuerdo a lo que nos relata Deuteronomio 1, ellos dudan y piden a Moisés que envíe espías para reconocer la tierra. Fíjense que el versículo 21 del capítulo 1 de Deuteronomio dice, siempre hablando Moisés: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Versículo 22 del capítulo 1. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por el donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Ellos dudan y piden a Moisés que envíe espías. Y conocemos la historia que está justamente a continuación, ¿no? Del capítulo 1, versículo 19 en adelante. Moisés decide enviar 12 espías a esa tierra. ¿Y qué sucede? 10 de estos espías vienen con un reporte muy negativo, muy frustrante, muy temeroso, y solamente 2 hombres, que son Josué y Caleb, vienen con un, mensaje de victoria, de que ellos podían tomar esa tierra que Dios se la había prometido.
Y es interesante esto, mis hermanos. No nos acordamos de los nombres de los 10 espías, nos acordamos solamente de Josué y Caleb. ¿No les parece llamativo esto? Porque ese es el estilo de Dios. Dios es ese Dios. Es el Dios de Josué, es el Dios de Caleb, no de esos otros 10. Por eso no los tenemos en cuenta, no están presentes en nosotros. ¿Y qué sucede? Que ellos habían olvidado las promesas que Dios les había dado a sus antepasados, como dice el versículo 21, y el versículo 8 del capítulo 1 también nos dice: mirad que yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ellos no creyeron la palabra de Dios y por lo tanto no la obedecieron. Ahora, ¿qué sucedió? A raíz de esto, de este informe tremendo de estos 10 espías que vinieron con tal miedo, con tal frustración, que dice la Biblia que todo el pueblo empezó a llorar, hasta los hombres empezaron a llorar, lloraron toda la noche, dice la palabra de Dios, del pavor, del terror que tenían. Entonces, Dios, que pensaba realmente llevarlos a ese lugar y que hubieran llegado en 11 días, decide enviarlos a vagar por largos 38 años, mis hermanos, por largos 38 años en el desierto. Entonces llegamos al versículo 1 que hemos leído al principio del capítulo 2 y dice allí: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, hermanos, por mucho tiempo. Miren, el desierto, estuve investigando un poco más, uno ya sabe quizás algunas cosas del desierto, ¿no? Pero el desierto es un lugar, aparte de ser despoblado, solitario, un lugar árido. Y para los israelitas el desierto representa la soledad, como nos dice Deuteronomio 32:10. O lugares secos, como nos dice Oseas 13:5. O un sitio peligroso, como nos dice Lamentaciones 5:9. El desierto, en sentido general, es símbolo de esterilidad. La tierra árida y seca donde Dios no ejerce su acción fecundante. Pero el desierto en la Biblia es también un lugar de purificación y de conversión a Dios, de austeridad y de despego de la tierra, de reflexión y de oración. El desierto por el que atravesó el pueblo de Dios tras la salida de Egipto señala la hora del triunfo y del poder de Dios manifestado, por supuesto, en prodigios que allí fueron realizados y en muchos otros desiertos. Nosotros sabemos cómo el Señor Jesucristo en el libro de San Juan hizo algunos milagros. Y de hecho, nosotros sabemos que el desierto es un lugar de preparación también, porque allí dice la palabra de Dios que fue enviado Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en el desierto. El mismo Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, fue llevado al desierto. Y en el desierto, hermanos, Dios nos recuerda y renueva su pacto. Según nos dice Oseas 2:14. Leamos lo que dice Oseas 2:14. Dice allí, Oseas 2:14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. En el desierto Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Dios quiere hablarnos íntimamente y quiere, por supuesto, es el deseo de Dios, transformarnos. Entonces, así como el pueblo de Israel hizo con ellos de enviarlos al desierto, muchas veces Él se ve obligado a enviarnos al desierto a nosotros, hermanos, para transformarnos en personas dependientes en vez de independientes de Él. Nos hace pasar por necesidades para que aprendamos a depender de Él. Permite circunstancias y situaciones críticas y difíciles en nuestra vida para que aprendamos a pedirle sabiduría
y así no volver a incurrir en los mismos errores una y otra vez. Ahora este versículo 1 de Deuteronomio 2 dice de que rodearon el monte por mucho tiempo. Y si nosotros vamos al versículo 14 de este capítulo 2 de Deuteronomio, dice: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años. 38 años, dando vueltas y vueltas, dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. 38 años. Entonces la pregunta que yo me hacía, esta me la hacía y de alguna forma se la extiendo a ustedes, mis hermanos, es: ¿cuánto hace que vengo dando vueltas y vueltas con el mismo tema, el mismo problema, las mismas quejas, los mismos pecados, y no me decido a creer seriamente y obedecerle? ¿Cuánto hace que vengo dando vueltas y vueltas? Ellos dieron 38 años vueltas y vueltas, hermanos. ¿Y cuál fue la causa por la que los israelitas dieron tantas vueltas? Bueno, si vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 10, vamos a leer allí algunos textos. 1 Corintios, capítulo 10. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero prestemos atención al versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De la mayoría no se agradó Dios. Y eso que ellos habían participado de todo. Participaron de la misma comida espiritual, de la misma bebida espiritual. Dice acá el apóstol Pablo que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, vieron el milagro de Dios, vieron la gloria de Dios a través de esas cosas. Pero dice acá la palabra de Dios que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y ellos dieron vueltas y vueltas, hermanos. Y Dios esperó esos 38 años hasta que toda esa generación muriera y no pudiera entrar a la tierra que Él les había prometido. Y entonces nosotros, llevándolo a nosotros, podemos preguntarnos: Dios permite que su pueblo dé vueltas en el desierto. Nosotros somos su pueblo también y damos vueltas en el desierto. ¿Y cuál es el propósito del desierto? ¿Cuál es? Bueno, el desierto es la escuela de Dios. El desierto es la escuela de Dios. El desierto debía forjar el temor de Dios en el corazón de los israelitas. El desierto tenía como propósito transformar el corazón de Israel. Como leímos en Oseas, el propósito dice: yo la voy a llevar al desierto y ahí le hablaré al corazón. Pero ¿qué sucede? A pesar de estos 38 años, ellos no aprendieron nada. No había temor de Dios en ellos, mis hermanos. Era solo algo aprendido de hombre a hombre. Era religiosidad. Sabían que tenían que hacer esto porque Dios les decía, y bueno, copiaban, todos copiaban. Y hacían lo que otros hacían. Porque es más fácil repetir lo que otros dicen y nunca cambiar. Y entonces lo que hacemos es dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, acá hay una pregunta que me hice, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado mi vida? ¿Cuánto ha cambiado mi vida? Y te la extiendo, ¿cuánto ha cambiado tu vida? ¿Qué hacemos en medio de los problemas? ¿Recurrimos al Señor en humillación y obediencia a Él? Ellos se quejaban y murmuraban en medio de los problemas. Se quejaban y murmuraban. Me anoté estas preguntas para mí. ¿Cuánto he cambiado yo como pastor de ustedes en estos años?
¿Cómo enfrento mis luchas diarias? ¿Qué de mis tentaciones, vanaglorias e incredulidad? Y miren, así como 1 Corintios 10:5, que recién lo leímos, dice que la mayoría de ellos Dios no se agradó y murieron en el desierto sin disfrutar la tierra prometida, así también el desierto será bien para algunos y mal para otros. El desierto, hermanos, revela lo que hay en mi corazón. El desierto revela lo que hay en mi corazón. Y es importante, una palabra que leía en Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, dice Romanos 2: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido. Ellos no pudieron entrar, hermanos. El miércoles voy a continuar y voy a cerrar este tema, porque hay algo muy valioso que no lo vimos hoy en Deuteronomio 2. Pero quiero terminar esta reflexión breve en esta mañana haciéndome esta pregunta, y que quizás también cada uno de nosotros deberíamos hacerla. Hace ya mucho tiempo que estoy dando vueltas y vueltas. Recordemos que el mismo Dios le dice a Moisés, en este capítulo 2 de Deuteronomio, Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Bastante. Hace bastante tiempo que estoy dando vueltas, hace bastante tiempo que estás dando vueltas. Este año que comienza es una oportunidad, hermanos, para arrepentirnos y decidir avanzar creyéndole a Dios, para poder llegar a ver la tierra prometida, hermanos. Recordemos que no todos los que estaban en el pueblo eran pueblo. Como dije antes, muchos repetían, imitaban. De hecho, cuando ellos salieron de Egipto, salieron algunos que ni siquiera eran judíos, estaban con ellos, amparados, un poco se habían amparado, y que eran los que más protestaban después, y eran los que más le llenaban la cabeza a otros judíos, haciéndole ver que en realidad ya en Egipto estaban mejor. Entonces, no todos los que dice acá que son pueblo, evidentemente. Y entonces necesitamos hacer un autoexamen, hermanos, y pensar si hemos rodeado mucho tiempo ya ese monte, como nos dice acá, ese monte que representa todo aquello que nosotros nos llena de incredulidad, de temor, de falta de amor. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? El Señor nos insta en esta mañana a que reflexionemos. Y si hemos andado 38 años dando vueltas, que a partir de este año ya no demos más vueltas y que realmente nos afiancemos, nos consagremos, nos entreguemos, que vivamos para Dios, que vivamos para Él, que realmente nuestro anhelo sea obedecerle. Hermanos, hemos leído antes que Dios se desagradó porque ellos no creyeron en Él. No le creyeron que ellos habían recibido una tierra que había sido prometida a sus antepasados. Ellos dudaron y dijeron: no, mandemos espías a ver por las dudas. Y esos espías eran tan incrédulos como los que quisieron enviar a los espías. Y entonces, ¿qué pasó? Dios se irritó por esto. Hermanos, que este año sea un año de cambio, que sea un año de dejar de dar vueltas, de que demos la prioridad al Señor por sobre todas las cosas. Pensemos que el mundo en paralelo, nosotros somos la iglesia, el mundo en paralelo, está preparando todo para el anticristo, están haciendo sus sistemas para que realmente tengan el control de la humanidad.
Y nosotros tenemos un Dios que nos llama a que dejemos de dar vueltas. ¿O queremos quedarnos afuera de la tierra prometida? Que reflexionemos, hermanos, y que el Señor nos ayude a tomar esto realmente con la seriedad que tiene. Nosotros leemos en Números, capítulo 14, no voy a leer todo el capítulo, pero allí es importante lo que nos dice el Señor. Dice en Números 14, desde el versículo 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Tal vez hemos visto señales, hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Tanto sea cuando no conocíamos a Dios, es decir, cuando estábamos en Egipto sometidos a la esclavitud, o cuando estábamos en el desierto, pero aún así vimos su gloria, pero seguimos dudando de Dios, tentándole, y dice acá, no verán la tierra a la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado la verá. Que pensemos, hermanos, que pensemos, porque esto, por supuesto, el primero que estuvo pensando soy yo, y el primero que medita sobre estas cosas soy yo, y créanme que trato de ser bastante duro conmigo mismo en este sentido, porque yo voy a tener que dar cuenta más que ustedes todavía, porque soy responsable delante de Dios, de ustedes. Y entonces esto me llena de cierta preocupación y temor. Pero que realmente empecemos este año dejando de dar vueltas, hermanos. Dejemos de dar vueltas. Estos 38 años que leí acá, me recordaba cuando hace poco, ¿se acuerdan? Prediqué sobre ese hombre cojo que hacía 38 años que estaba allí. Y ese hombre se había acostumbrado. Jesús le preguntó si quería ser sano y no le dijo que sí. Y lo que pasa es que no me ayudan, no puedo. Hermanos, que despertemos, como nos dice la palabra de Dios, que podamos este año realmente avanzar hacia la tierra prometida. Dios estuvo teniendo paciencia esos 38 años para ver si el pueblo reaccionaba, para ver si eran transformados, y no vio ese deseo en ellos. Y esperó hasta que el último de los hombres de esa generación muriera, porque él había jurado que no iban a entrar a la tierra, y así lo hicieron. De hecho, hasta Moisés fue contagiado por ellos, y Moisés tampoco pudo entrar, simplemente la vio. Que realmente nosotros pensemos en esto, y que este año sea un año de victoria, de alcanzar el territorio que Dios ya nos dio, pero que obviamente eso va a ser posible si nosotros nos arrepentimos de nuestra vida actual y nos entregamos por completo en obediencia a Dios. Que así sea. Vamos a orar, hermanos.